Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història, carregant contra l'oblit. Barricades de memòria, el dolor d'una història, carregant contra l'oblit. 25 de juny, ja ressona entre els punys la que reclamen un sou just, marcat en terra el cos d'un jove guisat que a boca de canó la vida ens han furtat. El 25 de junio de 1979 tuvo lugar aquí una huelga de los trabajadores de la colla de carga y descarga del mercado de abastos. La causa de convocar la huelga fue porque los todopoderosos asentadores del mercado debían dinero a los braceros por trabajos ya realizados. Y si no les pagaban, ese año no podrían cobrar la paga de verano, ya que trabajaban en régimen de autónomos. La huelga, que por supuesto era legal y pacífica, la convocó CNT y la siguieron todos los trabajadores, independientemente de a qué sindicato estuvieran afiliados o no lo estuvieran a ninguno, daba igual, les afectaba a todos. Mi hermano Valentín, de tan solo 20 años de edad, y mi padre trabajaban aquí. Esa tarde salieron juntos de casa para ir a defender sus derechos laborales. Mi hermano ya no volvió. Hubo una brutal carga policial, sin ningún motivo, ya que, como he dicho antes, la huelga era legal y pacífica, y así transcurría el curso de la misma, pacíficamente, hasta que el que estaba al mando de la policía, todavía franquista, que por cierto rodeaban escondidos el mercado, recibió una llamada, no se sabe de quién, y mandó cargar contra los trabajadores. Los policías en un primer momento no se movieron. Ellos mismos se daban cuenta de que no había motivos para dicha carga. Entonces el mando en cuestión les gritó: ¿es que no tenéis cojones? Y empezó la brutal carga policial contra unos trabajadores indefensos que no entendían por qué les trataban así. Fueron momentos desesperados. Los braceros intentaban zafarse de los porrazos y se metieron a refugiarse en la caseta que tenía la colla, que era esta de aquí, para cambiarse o descansar entre una faena y otra. Entonces fue cuando los policías tiraron dentro de la caseta botes de humo para obligarlos a salir fuera. Según salían, seguían los porrazos. A mi padre le dieron varios y mi hermano, que estaba a su lado y quería protegerle, se giró y gritó: «Ya está bien de pegar a mi padre». Y acto seguido cayó al suelo, víctima de un pelotazo de goma que le fue directo a su corazón. Algunos policías intentaron reanimarlo,
y se lo llevaron en un coche patrulla al hospital, pero ya era tarde. Habían acabado con su vida, con su juventud y con sus ilusiones. Habían roto a mi familia. Esa misma noche se movilizaron todos los sindicatos y juntos convocaron una huelga general para el día de su entierro. Valencia entera se paralizó. También hubo una gran manifestación para acompañar el cuerpo de Valentín desde el anatómico forense hasta el cementerio. Fue multitudinaria, unas 400.000 personas calcularon, trabajadores y trabajadoras no solo de Valencia, también de otras ciudades y de otras comunidades. Sentían la muerte de Valentín como un ataque a toda la clase obrera. Han pasado 43 años del asesinato de Valentín y seguimos sin saber por qué cargaron con esa brutalidad, ni quién llamó para dar esa orden. Lo que sí que tenemos claro la familia es que gracias al trabajo de muchas personas, durante todos estos años, Valentín no ha quedado en el olvido. Se le ha estado homenajeando año tras año, desde bastante antes de poner la primera placa en el pasaje que hoy lleva su nombre, hasta la colocación del monumento, que pronto volverá a estar en su sitio, pasando por el documental, exposiciones, charlas en distintos centros y una canción. Todo ello con un gran esfuerzo por parte de todos y todas. Plataforma per la Memòria del País Valencià, CGT, CNT, Coordinadora d'Associacions per la Memòria del País Valencià, Fadual, Estrella Rocha, de Benimaclet, COS, son algunos de los distintos colectivos que han colaborado de una u otra forma durante todo este tiempo para recordar lo que pasó, aquel fatídico día de huelga. Asesinaron a un trabajador por reclamar lo que era suyo. Mi familia y yo estaremos siempre agradecidos. También al ayuntamiento actual, porque en los últimos años es cuando más nos han escuchado y más se ha podido hacer para que Valentín sea recordado. Valentín, hermano, nosotros no olvidamos. Cantar farà el 25 un any i és la història d'un assassinat, d'una repressió. Enguany, en més temps, hem fet una versió d'aquesta Barricades de Memòria, que és com es diu la cançó, amb el grup Fadual, que és l'Andona i jo, i esperem que amb la mateixa ràbia, amb la mateixa contundència i la mateixa denúncia amb un altre ritme. Espero que us agradi. Gràcies. De juny ja s'apropen els punys, la unitat de les colles que reclamen un sou just, dia de vaga en el mercat d'abastos, units els treballadors de càrrega i descàrrega. I a carregar és el que fa la policia, que tortura i assassina amb total impunitat. Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història, carregant contra l'oblit. Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història, carregant contra l'oblit. 25 de juny
que ressona entre els punys, la unitat de les colles que reclamen un sou just, marcat en terra el cos d'un jove guissat que a boca de canó la vida ens han furtat per al botxí, medalles i un nou destí on el càstig popular justícia van impartir. No tenim por i tenim per bandera la solidaritat obrera contra el terrorisme d'Estat. Valentín. Bueno, dice así. Compañeras, compañeros, por séptimo año la plataforma per la memoria del País Valencià, junto con la familia de Valentín, la CNT, la CGT, la Coordinadora de Asociaciones Memorialistas de Valencia y otras organizaciones de clase, convocan a un acto en recuerdo de Valentín, 43 años después del crimen que acabó con su joven vida. Repasemos brevemente cómo hemos llegado hasta aquí. En el año 2009, cuando el Ayuntamiento aún estaba mandado por el Partido Popular, la CGT ya puso una pequeña placa en memoria del asesinato de Valentín, ocurrido 30 años antes por la actuación brutal de la policía en este mismo lugar. En el 2017, gracias al cambio de ayuntamiento y al trabajo conjunto de la familia y las organizaciones citadas, conseguimos que el pasaje de Abastos llevase el nombre de Valentín, como lo lleva, por el que pasan diariamente cientos de jóvenes que van al instituto. Ese mismo año, 17, tal día como hoy, nos comprometimos a trabajar para que en este lugar hubiera un monumento que hiciese más visible su recuerdo. Nos costó 2 años y mucho trabajo y lo inauguramos en el 2019, gracias al esfuerzo conjunto de los que nos ayudaron, al permiso del Ayuntamiento y a la generosidad del escultor Pascual Boqueta, que hizo la obra. La unión, como siempre, hizo la fuerza. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos lo que pasó el 25 de junio de 1979. Recordarlo conviene, pero como ya lo ha recordado Paqui, me voy a saltar ese recordatorio. Sí que voy a añadir una cosilla que me parece que Paqui no lo ha dicho, y es que aparte de que Valencia se vistió de luto y se paralizó, hubo manifestaciones en muchos lugares de España. Por ejemplo, en Murcia la represión fue feroz y acabó con más de 20 detenidos. Pero la televisión lo silenció, apenas dijo nada. Los que tenemos cierta edad y conciencia de clase nunca olvidaremos aquel día. Pero, ¿quién más lo recuerda? ¿Dónde están los monumentos que recuerden a los trabajadores que destacaron en la lucha por el progreso, la justicia, la libertad de la inmensa mayoría? ¿Cuántos se han levantado en memoria de los trabajadores muertos en el Tajo, en el andamio, en la mina, el campo, el mar o la fábrica? ¿O cuántos se han levantado en memoria de nuestros hermanos de clase, blancos o negros, lo mismo da, ahogados en el mar o muertos a pelotazos por la Guardia Civil, como los 14 del Tarajal, simplemente por buscar en España una vida mejor? ¿Es que sus vidas valen menos que las de un conquistador, un artista o un torero que tienen monumentos en Valencia? Nosotros no lo olvidamos, pero ¿quién recuerda hoy a Valentín 43 años después de su asesinato? ¿Quién recuerda lo que pasó aquellos días? ¿Se ha hecho algo para recordarlo, aparte de nuestro humilde homenaje? ¿Alguna otra celebración, narración de los hechos en los medios de comunicación, en las escuelas, en las organizaciones progresistas, a excepción de las aquí presentes, claro? ¿Se paralizaría hoy Valencia ante la muerte de un trabajador a manos de la policía? Pues no, rotundamente creemos que no. Y aquí entramos en la parte principal de este Parlamento. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos están haciendo o qué nos estamos dejando hacer? ¿Qué está pasando? Han pasado 43 años y la clase trabajadora, como protagonista de la lucha de clases y motor de la historia, casi ha desaparecido si comparamos su protagonismo actual con el que mantuvo en otras épocas no tan lejanas. Y aunque esto no haya ocurrido solo en el Estado español, sino también en el resto de Europa y en gran parte del mundo, aquí, por nuestra especial historia, el contraste entre lo que fue y lo que es la clase trabajadora resulta dramático y descorazonador.
Estar aquí, pues eso, imagino que como todas y como todos, pues es un dolor que llevamos. Yo en el año 79 estaba haciendo la mili y lo quiero comentar. Y mi madre nunca se había metido en política ni en nada, ¿no? Y me llamó y me dijo, hemos estado tu padre y yo en la manifestación del chico que han matado, ¿no? Dice, hijo mío, es intolerable. Nada, quería decirlo. Y eso, ojalá nunca hubiera pasado. Voy a cantar voy a cantar dos canciones. Una es El gallo negro, el gallo rojo. Y quiero decir que cuando digo gallo negro yo veo las ideas negras. Y cuando digo gallo rojo veo las ideas de color y los actos de color. En el gallo negro veo los actos negros. Gracias. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se pusieron en la arena los dos gallos frente a frente. Se pusieron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro primero. Se miraron a la cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ah, 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 ah.
si es que yo miento. El cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. La reciente actualidad nos recuerda incansablemente que los desahucios son asesinatos. 2 hermanas de 70 y 79 años que iban a ser desahuciadas aparecieron muertas en su casa de Santander. Frente a estas tristes noticias, solo podremos parar este tipo de crímenes estando organizadas y asumiendo responsabilidades. Sin organización y acción volverán a suceder crímenes como este. Y es que, haciendo memoria, hace unos años, cuando Pepe Mujica vino a dar una charla en Valencia, llama la atención cómo la clase trabajadora éramos capaces de llenar e incluso quedarnos afuera del acto ese día. Y sin embargo, ese mismo día, en el barrio de Orriols, tan solo acudieron 8 personas a frenar un desahucio contra la familia del barrio. La desorientación reivindicativa de la clase trabajadora es un importante factor a tener en cuenta, pues necesitamos más piquetes en fábricas y polígonos y menos charlas y pases de vídeo. Más huelgas y menos manifestaciones guiadas por la policía. Más 1 de mayo revolucionarios y menos Viñarroc. Más barricadas y menos batucadas. Desde CNT Valencia siempre reivindicaremos que el mejor homenaje al compañero Valentín es continuar la lucha. Por eso estamos organizadas, formadas y sindicalizadas en su sindicato, la CNT. Valentín, hermano, nosotras no olvidamos. ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva! ¡Viva la CNT! ¡Viva! Y eso pues es importante por el tema de la reivindicación de la memoria, que dicen que tenemos que cerrar las heridas, que no hurguemos en la herida del pasado. Y claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que miles de personas, o cientos de miles, si metemos también a los que están en las cunetas del franquismo, pues que no puedan recuperar el nombre y los restos de su familia? Yo creo que eso no puede ser. Primero hay que reivindicar y dignificar la memoria de esta gente, y luego ya hablaremos de lo que va a ser el futuro, de cómo nos vamos a reconciliar, si hay que reconciliar algo con el enemigo, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que en este caso estamos hablando de una víctima de la democracia, de la transición a la democracia, esa etapa tan larga que aún no ha acabado y que ha dejado más de 600 muertos, según estudios bastante rigurosos, ¿no? 271 solo ocasionados por la policía, por bandas paramilitares, por fascistas y tal, ¿eh? Y entre ellos, bueno, pues un montón de trabajadores. Hoy, o el día 25, pasado mañana, recordamos a Valentín, pero 20 días antes había muerto Gladys del Estal. Bueno, la habían matado por decir que no quería centrales nucleares. 2 años antes habían matado a Javier Verdejo, que intentaba hacer una pintada de pan, trabajo y libertad, y no le dejaron terminar. Había muerto Mariluz Nájera por una manifestación de estudiantes. Había muerto Miquel Grau en Alicante por pedir que fuera la gente a una manifestación por la autonomía o por la diada del País Valenciano. En fin, fueron cientos y cientos de personas, de chiquillos, porque todos tenían entre 20, 23, 24 años. No tuvieron tiempo a realizar sus ilusiones y su vida se vio truncada por la represión. Fueron tiempos de los famosos disparos al aire, ¿no?, que siempre daban en el corazón de los manifestantes. Y por tanto, eso no se puede olvidar, y eso tenemos que seguir reivindicándolo. Y bueno, pues lo que hemos hecho aquí en Valencia con el caso de Valentín, pues a mí, que ha sido mi única noche en el calabozo, me humillo que solo ha sido un día, pero fue por pedir la
huelga general por la muerte de Valentín González. Y ya digo, para mí es una satisfacción ya en la etapa en la que me encuentro, y que mientras me queden ganas y fuerzas, pues seguiré estando, porque yo creo que hay que reivindicar la memoria de toda esta gente. Es nuestra historia, es nuestra memoria, y es la que tenemos que defender. Los monumentos en las plazas y esas cosas es cosa de ellos, pero a la gente trabajadora, a la gente que ha muerto luchando por las libertades y por los derechos más elementales, eso nos toca a nosotros, a los trabajadores. Nadie lo va a hacer si nosotros no lo reivindicamos, y por tanto pues es la ocasión hoy otra vez, 43 años después, pues eso, de recordar a Valentín y decir que su muerte pues no fue inútil, ha servido para que la recordemos y para que haya mucha gente todavía que confía en la lucha y que hay que seguir para mejorar nuestros derechos. Yo creo que no podemos desilusionarnos, está la cosa muy mal, pero yo creo que hay mucha gente joven también, no solo somos los mayores, los jóvenes estarán en otras luchas, pero siguen estando en la lucha. Es cuestión de que sepamos acercarlos a nuestros proyectos, a nuestras inquietudes, pero sigue habiendo mucha gente con ganas de cambiar el mundo, y ahí tenemos que estar. Así que salud, y Valentín, pues no te olvidamos. Salí a parar un desahucio, quería justicia social, y sentados en la acera gritaban no pasarán. Hombro con hombro junto a la puerta, esta familia de aquí nos echan, no pasarán. Oiga usted, señor agente, lo que hacemos es luchar contra las leyes injustas hechas por el capital. Hombro con hombro junto a la puerta, esta familia de aquí nos echan, no pasarán. Venga, dadme los carnets, ahora os vais a enterar que la denuncia va a ser agresión a la autoridad. Pero ¿qué dices? Eso no es verdad, es otro abuso de autoridad. Justicia social. ¿Qué te falta? La cosa no acabó bien, es fácil adivinar. Porras y denuncias falsas nunca nos podrán parar. Hombro con hombro junto a la puerta, esta familia de aquí nos echan, justicia social. Ahora todos. Justicia social. Justicia social, para que todo el mundo pueda comer. Justicia social, y toda la gente pueda estudiar. Justicia social, ya que nadie falte un poco de pan. Justicia social, y no haya más recortes en sanidad. Justicia social, vamos. Justicia social, por aquí, por allá. Justicia social. En nom de la coordinadora memorialista del País Valencià vaig a dir unes breus paraules. Ja s'ha dit tot, i gràcies companyes i companys, que ho heu fet molt bé. Jo pensava només insistir una mica en una qüestió precisament que ha insistit el company de la CGT, i és que avui estem així, com fa ja anys, pel retre homenatge a la figura de Valentín González, que ja sabem que va caure assassinat així, producte de la brutalitat assassina dels cossos repressius heretat pel franquisme. Fa 43 anys. Bé, però no tan sols representa Valentín González, aquell lluitador sindicat en la CNT, lluitador pels seus drets en una vaga legal
i per drets en general de la classe obrera, sinó que també representa una de les 272 víctimes del període de la transició que només que va des del 75 al 81, i això efectivament és un llistat de noms i cognoms. I el problema, la qüestió fonamental al voltant d'aquest aspecte és que són 272 i més enllà víctimes d'assassinats, víctimes mortes, assassinades pels cossos repressius i la violència de l'extrema dreta terrorista i clarament feixista. I encara avui han passat ja 43, 44, 45, etc. anys, 42, i encara no s'ha fet justícia, encara no s'ha fet reparació i encara, per desgràcia, tenim que fer esforços per fer i recordar la seva memòria. Jo per això volia només incidir i recordar una mica aquesta qüestió i dir-vos que Valentín González ni oblit ni perdó, memòria, justícia i reparació, que ja és hora.